Hola, te doy la bienvenida a esta ponencia sobre neurociencia de la meditación y de la compasión. Mi nombre es Catherine Andreu, soy neurocientífica y actualmente trabajo como investigadora postdoctoral en la Universidad de Valencia. Y bueno, primero quisiera agradecer la invitación para estar con esta ponencia en la segunda semana de acompañamiento oncológico. Y bueno, hoy vamos a estar compartiendo revisando alguna información, investigaciones sobre qué dice la neurociencia, el estudio del cerebro y del sistema nervioso en base a la práctica de la meditación y sobre todo la práctica de compasión o amabilidad. Quisiera partir hablando sobre lo que es la plasticidad cerebral, porque eso nos da un marco de, bueno, dónde nos estamos moviendo aquí, ¿cierto? Cómo se empezó a estudiar la neurociencia de la meditación. Todo esto tiene que ver porque, bueno, ya se empezó a conocer de que nuestro sistema nervioso es plástico. ¿Qué significa eso? Esto es la plasticidad, la capacidad de cambiar que tiene nuestro sistema nervioso, no solo el cerebro, sino que el sistema nervioso en general. Y lo interesante y lo bonito de todo esto es que esta capacidad de cambiar tiene que ver con la experiencia, ¿sí? Estos cambios, estas adaptaciones surgen a partir de la experiencia que vivimos. Entonces, ya sea podemos tener cambios en la rama fisiológica, como se muestra aquí a la izquierda, esto quiere decir cambios moleculares súper regulados muy a nivel en lo micro, lo pequeño, por ejemplo, aumentar la cantidad de cierto receptor para un neurotransmisor, por lo tanto se aumenta la respuesta al neurotransmisor. También podemos tener cambios del tipo estructural, como se muestra aquí en el lado derecho, por ejemplo, que crezcan ciertas prolongaciones en las neuronas y esto hace que, por lo tanto, esa neurona pueda comunicarse con más otras neuronas u otros tipos celulares, por lo tanto, aumenta la sinapsis. ¿Sí? Pero ya sean los cambios de tipo fisiológico o los cambios de tipo estructural, sabemos que ambos tipos de cambios ocurren siempre a partir de la experiencia. Entonces, ¿cuál es la regla básica que tenemos sobre la neuroplasticidad en el cerebro? Bueno, es que si usas una vía o una red cerebral, entonces esta permanece y crece. En cambio, si no la usas, esta se pierde, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver a la izquierda cómo al estimular cierta región del cuerpo, como puede ser la punta de un dedo, la zona que representa esa región en nuestra corteza somatosensorial a nivel cerebral crece ya que esto está siendo estimulado, está siendo utilizado, ¿cierto? En cambio, si se amputa un dígito, como se muestra aquí a la derecha, podemos ver cómo la zona cerebral de la corteza somatosensorial que representaba ese dígito deja de ser utilizada, por lo tanto se pierde. Y esta es la base de todo cambio que ocurre a partir de la neuroplasticidad. Les decía entonces que lo interesante es que la plasticidad de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso, ocurre a partir de la experiencia. Es la experiencia la que moldea el cerebro. Entonces sabemos, por ejemplo, que personas que aprenden a tocar un instrumento musical, deportistas, personas que practican meditación, personas que practican algún hábito o que aprenden una nueva habilidad, tienen una nueva rutina, personas muy expertas en una habilidad, como pueden ser, por ejemplo, los taxistas, con el uso de la memoria visoespacial. Todo este tipo de expertos o de personas con alta experiencia desarrollan cambios cerebrales que le ayudan a ser mejores en este hábito, en esta experiencia. ¿Sí? Entonces, considerando que nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso es plástico, que los cambios ocurren a partir de la experiencia, es como empezó a surgir una nueva rama dentro de las neurociencias que actualmente se conoce como neurociencias contemplativas. Esta es una rama muy incipiente dentro de las neurociencias, está siendo cada vez más reconocida, está creciendo muchísimo en los últimos años. Y bueno, ¿qué son las neurociencias contemplativas? Esto surgió hacia finales de los años 80 con la amistad que formó Francisco Varela, un neurobiólogo chileno, junto con el Dalai Lama. Ellos formaron lo que se conoce actualmente todavía como el Man and Life Institute y esta organización empezó a hacer diálogos.
a finales de los años 80, diálogos entre científicos occidentales y contemplativos principalmente de la tradición budista o de distintas tradiciones. Y entonces diálogos frente a un tema como podría ser la conciencia, las emociones, las adicciones o las conductas adictivas. Y así de los primeros diálogos fueron surgiendo libros como este que se llama Un puente para dos miradas, que surgió desde el primer diálogo. Y luego en los próximos años estos diálogos fueron grabados y se pueden encontrar en YouTube. A partir de estos diálogos es que empezó a surgir este puente entre las dos miradas, digamos, la mirada occidental y la mirada oriental, de lo que sería el estudio de la mente. Y entonces surge esta rama que se llama neurociencias contemplativas, que lo que busca es estudiar las bases neurales de las prácticas contemplativas, incluyendo la práctica de la meditación, el yoga, el tai chi u otras prácticas contemplativas. Si uno se fija o si uno se pone a contar cuántos artículos científicos son publicados usando el término meditación o mindfulness, vemos que la cantidad de artículos científicos ha aumentado exponencialmente en los últimos años, sobre todo del año 2000 en adelante, es cuando la investigación científica de la meditación empezó a crecer. Ya decía que surge a partir de finales de los años 80, un poco antes los primeros estudios, pero es desde el 2000 en adelante que esto crece y crece exponencialmente. Y lo que sabemos, por ejemplo, es que cada vez que hacemos una práctica que se denominan prácticas de meditación en atención focalizada, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros somos capaces de focalizar nuestra atención en un objeto pequeño o puntual, como puede ser la respiración. Entonces, prácticas de shamatha, prácticas de atención a la respiración de distinto tipo, sabemos que cada vez que hacemos esta práctica sucede el siguiente ciclo. Nosotros estamos intentando sostener, ¿cierto?, el foco de atención en nuestra respiración o en otro objeto y se enciende o está muy activa la corteza prefrontal dorsolateral. Luego sabemos que en algún momento de esta práctica nuestra mente se distrae, ¿sí? Entramos en lo que se conoce como divagación mental. Este estado de divagación mental, donde nuestra mente divaga o vaga por distintos contenidos sin rumbo, activa en el cerebro lo que se conoce como la red por defecto, que es la red de distintas regiones que están activas cada vez que no estamos haciendo una tarea en particular, cuando estamos, ¿cierto?, en este estado de divagación. Entonces se activa, por ejemplo, todas estas zonas que se muestran aquí en colores, incluyendo la corteza cingulada posterior, incluyendo la corteza prefrontal medial, etcétera. Esta red por defecto está entonces activa cada vez que estamos distraídos durante una práctica de meditación, que sabemos que eso ocurre bastante seguido y que mientras practicamos es cada vez menos el tiempo que pasamos en divagación, mientras más practicamos. Luego, en algún momento de esta meditación que estamos practicando, nos recordamos de que estábamos practicando, por ejemplo, meditación en la respiración y tomamos conciencia de que estamos distraídos. Al tomar conciencia de la distracción, se activan otras regiones a nivel cerebral, incluyendo la ínsula anterior y la corteza cingulada anterior, que se encargan de monitorear lo que es nuestro estado interno corporal y mental. Luego, necesitamos movilizar la atención desde la distracción hacia nuestro foco y ahí está muy activa y participando la red de orientación de la atención, que incluye el lóbulo parietal inferior y la corteza prefrontal dorsolateral, hasta que finalmente somos capaces de sostener el foco de atención nuevamente en el objeto de la práctica y eventualmente este ciclo se va a repetir una y muchas veces. Lo interesante nuevamente es que todos estos cambios, esto proviene a partir de la práctica, ¿cierto? Que se llama una práctica porque esto ocurre innumerables veces y lo estamos practicando. Mientras más practicamos esto, mientras más practicamos esta meditación, entonces nuestro cerebro, gracias a la neuroplasticidad, se va fortaleciendo en estas regiones y estas redes que estamos usando. Por lo tanto, la activación de estas regiones es cada vez mayor, se fortalece, ¿cierto? Y la activación de la red por defecto es cada vez menor porque pasamos menos tiempo distraídos.
Esto es un gran resumen de lo que sería que ocurre con este tipo de práctica de meditación, como puede ser la meditación en atención a la respiración. Ahora, si uno ve un gran resumen de lo que ocurre con distintas prácticas dentro del área atencional, como prácticas de mindfulness, sabemos que, bueno, hay distintas zonas del cerebro que se activan más o se activan menos o se fortalecen dependiendo del caso, como puede ser múltiples regiones de la corteza prefrontal, la corteza cingulada anterior, la corteza cingulada posterior, la ínsula, son todas regiones que ya mencioné, y también disminuye su activación, en este caso, por ejemplo, la amígdala, que sabemos que está muy relacionada con emociones como el estrés, el miedo, la ansiedad. Ahora sí nos centramos en lo que ocurre con las prácticas de compasión, que esta es otra familia de prácticas de meditación. Bueno, vamos a hablar un poco ahora sobre este tipo de prácticas y la evidencia que hay desde las neurociencias y la ciencia en general. Sabemos que definiciones de compasión hay muchas, pero una definición ampliamente aceptada es la compasión como una sensibilidad al sufrimiento de un otro, junto con un deseo de aliviar ese sufrimiento. Entonces tenemos varios elementos, esto relatado desde la ciencia, ¿sí? Primero necesitamos una presencia de una empatía, aunque sea una empatía breve, para poder comprender qué la otra persona está sufriendo, para poder entender cuáles son las causas de ese sufrimiento, pero a la vez también poder ser capaces de tener una perspectiva del otro y diferenciarnos del otro. Entonces, con compasión, a diferencia de la empatía, uno siente la experiencia negativa del otro solo para comprender que el otro está sufriendo y entonces uno identifica cognitivamente que la otra persona está sufriendo, pero dirige toda su atención hacia el alivio o esta intención de aliviar el sufrimiento. Entonces, esto es la principal diferencia entre la compasión y la empatía, ¿sí? Que la compasión se centra en el alivio, este deseo de aliviar el sufrimiento. Entonces sabemos que hay distintos componentes dentro de la compasión. Tenemos una empatía en su faceta cognitiva, en su faceta afectiva y por sobre todo tenemos un deseo de ayudar o una motivación de ayudar que hace toda la diferencia. Entonces, a mí me gusta mucho este modelo que viene del trabajo de Thupten Jinpa en la Universidad de Stanford cuando crearon el programa CCT o el entrenamiento en el cultivo de la compasión. Y ellos definen a la compasión con estas cuatro dimensiones. Tenemos una dimensión que es cognitiva, donde está, por supuesto, la percepción, el darse cuenta, el percibir el sufrimiento. Y ahí incluye mindfulness y una faceta cognitiva de la empatía. Luego tenemos un dominio o una faceta afectiva de la empatía, principalmente, que se refiere al resonar emocionalmente con este sentir de la otra persona. Y luego tenemos las otras dos dimensiones que tienen más que ver con la compasión propiamente tal, ¿sí? Que les decía que hace la diferencia entre la empatía y la compasión, que son la motivación y la intención. Es la disposición a hacer algo para aliviar ese sufrimiento y es este deseo genuino o aspiración de que ese sufrimiento sea aliviado. Entonces, bueno, sabemos desde la perspectiva evolutiva y desde la perspectiva de nuestro sistema nervioso que hay distintas cosas que tuvieron que pasar para que surgiera la compasión a un nivel evolutivo. ¿Sí? La primera es el crecimiento de la neocorteza, que es la capa más externa del cerebro, que creció y se agrandó mucho en los mamíferos, sobre todo en los primates y en el ser humano. Y entonces, de los primates en adelante, tenemos una serie de funciones o habilidades que vienen con este crecimiento de la neocorteza, como son el poder diferenciarme del otro y el poder comprender la información emocional transmitida por un otro, que sabemos que son claves para el desarrollo de la compasión. Además, como un segundo punto evolutivo clave para que apareciera la compasión, tenemos la aparición o el desarrollo del complejo vagal ventral. Esto entonces va en el nervio vago, que es el principal nervio del sistema nervioso parasimpático, que está más relacionado, ¿cierto?, con la calma, con
restaurar la calma después de esta respuesta de corre o lucha que se activa con el sistema simpático. En el sistema nervioso parasimpático, entonces podemos conectar con otros cuando se activa este complejo vagal ventral, conectar con otros de manera segura, sentirnos curiosos o abiertos en el momento presente, tiene todo que ver con mindfulness, pero también con compasión, con esta conexión segura con un otro. Y entonces esta zona, esta rama del nervio vago, que es el vago ventral, que me permite también una serie de funciones fisiológicas que son claves para la compasión, como es filtrar algunos sonidos, poder mirar, escuchar, entender distintas expresiones faciales, distintas voces, y así poder entonces conectar con este otro. Entonces, el nervio vago se dice que ayuda a transformar lo que podría ser una alarma, ya que estamos hablando, ¿cierto?, de presencia de sufrimiento, podría activar en mí al ver esto una respuesta de alarma, una respuesta de amenaza o de corre o lucha, pero el nervio vago ayuda a transformar esa respuesta en una respuesta de conexión social. ¿Sí? Y eso lo hace mediante la regulación fisiológica muy fina, muy exacta, de todo lo que inerva, que tiene que ver con la zona de los oídos, la garganta, el cuello, las cuerdas vocales, el corazón, el diafragma. Y el tercer punto a nivel evolutivo, que es clave y que tuvo que pasar para que pareciera la compasión, es la elaboración de la oxitocina. La oxitocina es una neurohormona que se conoce por su rol en el pacto, en la vinculación parental, pero también sabemos que está involucrada en cualquier vinculación emocional con un otro. Por lo tanto, también es clave para la compasión. Entonces, los primeros estudios de neurociencia y compasión se hicieron hace relativamente pocos años. Este es un campo reciente dentro de la investigación, dentro de las neurociencias contemplativas. Lo que más se ha estudiado son las prácticas atencionales, la meditación, por ejemplo, mindfulness, y la compasión ha sido estudiado de forma más reciente. Y uno de los primeros grandes estudios que se hicieron fue comparar qué sucede a nivel psicológico y a nivel cerebral cuando hay un entrenamiento en empatía versus un entrenamiento en compasión. Esto lo hizo el grupo de Tania Singer en Alemania, fue publicado los primeros estudios en el año 2012, y lo que vemos es que al entrenar empatía, los participantes, bueno, aumentan en su empatía, pero también aumentan las emociones negativas y no hay cambios sobre las emociones positivas. ¿Sí? Y a nivel cerebral, lo que se ve es que se activan regiones que tienen que ver con el dolor, con que cuando yo veo el dolor del otro, se activan en mi cerebro regiones del dolor como si a mí me doliera en primera persona de igual manera. Y este es lo que se conoce como el circuito de la empatía. En cambio, con el entrenamiento en compasión, hay un aumento en la empatía también, hay un aumento en las emociones positivas y hay una disminución o no hay un efecto en las emociones negativas. A nivel cerebral, esto se observa como una activación totalmente diferente a la empatía, donde aquí, en vez de activarse regiones relacionadas con el dolor, se activa el sistema de cuidado y se activa el sistema de recompensa a nivel cerebral. Si lo pudiéramos graficar o convertir en un dibujo, en un diagrama de lo que está sucediendo a nivel cerebral, vemos que hay algunas regiones que se activan con la empatía y que con la compasión, por ejemplo, se desactivan, ¿sí? Que tiene que ver con el color rojo o el color azul en este diagrama. En rojo está lo que se activa y en azul está lo que se desactiva. Entonces vemos que, bueno, el entrenamiento en empatía activa algunas regiones que les decía tienen que ver con áreas del dolor. En cambio, el entrenamiento en compasión produce un patrón de activación cerebral diferente, en donde hay una mayor activación de áreas de procesamiento ejecutivo que son más superiores, que tienen que ver más con regiones frontales o prefrontales del cerebro. Por lo tanto, tienen que ver con una mejor regulación, ¿sí? Emocional también. Y sabemos que el entrenamiento en compasión está centrado en el alivio del sufrimiento. Si nosotros ponemos juntos todas las investigaciones que hay hasta hace pocos años sobre qué pasa a nivel cerebral
con un entrenamiento, una práctica de compasión, bueno, esto es lo que sucede. Sabemos que se activan gran parte del cerebro. Esto incluye distintas regiones. Hay algunas que aumentan su actividad y otras que disminuyen su actividad, pero principalmente vemos cómo aumenta la activación en regiones prefrontales del cerebro, que decía son muy importantes para tener una mejor regulación, una distinción yo-otro, y evitar así el contagio emocional o lo que se conoce como el diestrés empático. Pero también se activan regiones que tienen que ver con áreas más posteriores del cerebro o áreas más temporales o parietales, que tienen que ver con la intención y la motivación, esta disposición a la acción para aliviar el sufrimiento. Incluso se llega a activar regiones de la corteza motora, como si estuviésemos realmente listos y preparados para aliviar ese sufrimiento. Por lo tanto, la activación frente a las prácticas de la compasión, los efectos que ocurren a nivel cerebral es altamente complejo, incluye regiones que tienen que ver con lo cognitivo, lo afectivo, lo motivacional y lo intencional. Un área que está en desarrollo en los últimos años y que cada vez está creciendo más y más, tiene que ver con qué sucede con el sistema nervioso en las prácticas de compasión, no solo a nivel cerebral, sino que a nivel del sistema nervioso en el cuerpo. Y para qué es importante y clave lo que les mencioné hace poco, que tiene que ver con el nervio vago, este principal nervio que conecta el cuerpo con el cerebro, esta carretera de doble vía, ¿sí? Que tiene que ver con el sistema nervioso parasimpático, es el principal nervio del sistema nervioso parasimpático y que se activa en la compasión, en las prácticas de compasión. Acá hay distintos artículos que hablan ya sea desde una perspectiva teórica o empírica de cómo la variabilidad de la frecuencia cardíaca o la activación del nervio vago, que se puede medir a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, es clave para medir y para evaluar el entrenamiento y las prácticas de compasión. Este es un metaanálisis que se publicó hace unos años. Metaanálisis quiere decir que juntamos todas las investigaciones que hay respecto a un tema, en este caso variabilidad de la frecuencia cardíaca o activación del nervio vago, junto con la compasión. Juntamos todas estas investigaciones y las analizamos en conjunto. Y lo que se vio es que había un tamaño del efecto, un efecto significativo de asociación entre ambas variables con un tamaño del efecto mediano, lo cual es bastante importante. Esto quiere decir que a medida que hay más compasión, ya sea como habilidad o como habilidad producto de una práctica, la variabilidad de la frecuencia cardíaca aumenta. Y esto está relacionado con una mejor salud, no solo física, sino que también mental. Entonces, a nivel global, ¿qué efectos tiene la práctica de la compasión? Bueno, por distintas investigaciones sabemos que aumenta la aceptación del dolor, aumenta la respuesta inmune, la activación del sistema nervioso parasimpático, disminuye la severidad del dolor, disminuye el sistema nervioso simpático y el estrés. A nivel mental, aumenta la felicidad y el bienestar, disminuye la depresión, ansiedad y estrés. A nivel de relación con uno mismo, la práctica de la compasión aumenta el autocuidado, aumenta la resiliencia, la aceptación de uno mismo, disminuye la autocrítica. A nivel de relación con otros, por último, la práctica de la compasión aumenta la habilidad de ser más compasivos, aumenta el poder recibir un mejor cuidado o recibir compasión de otros, el cuidar a otros, aumentar las conductas prosociales, ¿sí? De cuidado hacia otros. Y por otro lado, disminuye lo que se conoce como el burnout o este síndrome del quemado o este distrés empático, que es súper importante y es clave en todas las personas que trabajan en contextos de sufrimiento, ¿sí? Ya sea acompañando a otras personas en procesos de enfermedad o de dolor, o ya sea trabajando con distintos focos que tengan que ver con el sufrimiento de otros. Sabemos que el burnout y este distrés empático es muy alto en este tipo de poblaciones. Por lo tanto, la práctica de la compasión es clave. Y en los últimos minutos quisiera hablarles de una práctica de meditación en particular que se llama la meditación Tonglen,
Quizás algunos ya la conocen, quizás otros no, pero Tonglen es una práctica de compasión que es bastante poderosa y bastante importante. Deriva del budismo tibetano. En tibetano, Tonglen significa dar y recibir, y es una práctica de compasión que utiliza la visualización y la respiración para tomar sufrimiento a través de la inhalación y dar alivio al sufrimiento a través de la exhalación. Esto, por supuesto, utilizando la visualización como estrategia. Entonces, tradicionalmente se habla en el budismo tibetano de Tonglen como una práctica avanzada que requiere el desarrollo de habilidades previas, pero se ha visto en distintas aplicaciones y en algunas investigaciones cómo puede ser muy útil para desarrollar lo que es la fortaleza a estar con el sufrimiento. Y esta fortaleza se requiere en poblaciones que están muy expuestas al sufrimiento, como las que mencioné antes y como pueden ser los cuidadores. Entonces, se está promoviendo el uso de la práctica de Tonglen en estas poblaciones con muy buenos resultados. Les quiero contar en los últimos minutos una investigación que estamos llevando a cabo aquí en la Universidad de Valencia, que es parte de mi trabajo postdoctoral, donde estamos utilizando la práctica de Tonglen en profesionales de la ayuda, es decir, cuidadores, sanitarios, distintos profesionales clínicos, sí que fueron aleatorizados a dos grupos. Tenemos un grupo que va a practicar la meditación de Tonglen y otro grupo que es el grupo control. Estas personas vienen a dos sesiones en el laboratorio. En la primera sesión, bueno, se toman medidas antes y después de lo que sería la meditación o el audio que escucha el grupo control. Luego el grupo de Tonglen sigue practicando esta meditación de forma diaria por 2 semanas y luego ambos grupos vuelven a una segunda sesión en el laboratorio donde volvemos a medir eh, qué tipo de medidas. Tenemos electrocardiograma para poder medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la activación del nervio vago. Tenemos electroencefalograma para ver la actividad eléctrica cerebral. Tenemos una tarea con vídeos que muestra imágenes de personas en sufrimiento y poder medir la respuesta emocional hacia esas imágenes. Distintos cuestionarios para medir compasión y otros rasgos y estado. Tenemos también un reporte de tiempo de práctica, cómo ha sido la calidad de la práctica compasiva, y también realizamos una entrevista microfenomenológica para conocer la experiencia de los participantes. Por ahora tenemos pocos resultados preliminares que les voy a mostrar con un primer análisis que hicimos tan solo con los primeros 16 participantes. Hasta ahora tenemos medido a más de 50 participantes y ya estamos terminando con la toma de muestras de estos datos, y espero que pronto podamos tener los resultados finales. Entonces, en modo de resumen, lo que hemos visto es que la práctica de Tonglen aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca de manera significativa comparado con el grupo control. También la práctica de Tonglen aumenta la respuesta de ternura y cuidado hacia el otro frente a estos videos de personas en sufrimiento. No hay cambios en las otras emociones que hemos medido. Todo esto, por supuesto, siempre con respecto al grupo control. Y además, la práctica de Tonglen aumenta la compasión como estado. ¿Sí? Esto tiene total sentido, sobre todo al compararlo con el grupo control. Por lo tanto, la práctica de Tonglen muestra preliminarmente que aumenta no solo la compasión estado, sino que también la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la respuesta de ternura y cuidado frente al sufrimiento de otros. Por supuesto, estos resultados se necesitan interpretar con cuidado, ya que es con una muestra muy pequeña. Pero hasta ahora lo que sí hemos visto sin duda es que la práctica de Tonglen parece ser adecuada para personas sin mucha experiencia en meditación y sobre todo para un grupo de profesionales de la ayuda que trabaja cuidando a otras personas. Y las entrevistas microfenomenológicas nos han entregado información muy útil al respecto. Entonces, como conclusión de esta ponencia, me gustaría que se quedaran con el mensaje de que podemos entrenar nuestra mente, podemos entrenar nuestro corazón, y los resultados muestran que a partir de las prácticas de compasión, de meditación en general, podemos entrenar, sí, ambos centros
que son igualmente útiles, válidos y muy complementarios. Y antes de terminar esta ponencia, les quiero dejar entonces una breve práctica de Tonglen. Es una meditación que vamos a escuchar ahora, es una práctica de 15 minutos, donde primero nos centramos en la respiración, luego hacemos la práctica de Tonglen y luego cerramos la meditación también volviendo a la respiración y al cuerpo. Entonces recordando que esta es la práctica que ha sido investigada en estos últimos estudios que les mostré, quizás se pueden sentir más motivados a hacer esta práctica de meditación de Tonglen que les dejo a continuación. Muchas gracias y espero que les vaya muy bien. Bienvenido, bienvenida a esta meditación Tonglen, que significa dar y recibir. La intención de esta práctica es poder inhalar el sufrimiento de otra persona y exhalar alivio, fuerza, amor, lo que necesite la persona. Elige una postura sentada que te resulte cómoda y que sea estable. Vamos a comenzar esta práctica notando la sensación del aire cuando viaja por el cuerpo. Nota cómo al inhalar tu pecho se expande, se crea espacio y cómo al exhalar tu cuerpo deja ir el aire. Tu cuerpo se relaja al exhalar. Sigue notando estas olas de aire que pasan por tu cuerpo como si masajearan tus pulmones y tu corazón. Al inhalar, notas cómo se expande la zona del pecho, del corazón. Al exhalar, notas cómo esta área se relaja, cómo deja ir. Algo muy sencillo, muy natural. Continúa durante 1 minuto notando la expansión al inhalar y la relajación al exhalar. Permite que estas olas de aire que vienen y van te recuerden que todas las experiencias son así. Todo viene, se mueve y si lo permitimos, sale. Todo es constante movimiento, nada es estático. Permite que la sensación del aire, al pasar por tu pecho, ablande tu corazón, que puedas soltar todas las defensas, armaduras, puedas notar la capacidad de amar de tu corazón, todo el espacio que puedes albergar, que confíes en tu propia fuerza para sostener cualquier experiencia que toca tu corazón. Siente esta amplitud, esta apertura del corazón al inhalar y cómo se relaja al exhalar. Siente también la espaciosidad y apertura de tu mente. Advierte la transformación que está teniendo lugar. Entra aire fresco, sale aire cálido.
El aire se calienta por el contacto con tu cuerpo, por el contacto con tu corazón. Con cada inspiración de aire frío, tu cálida exhalación se convierte en una ofrenda al mundo. Ahora te voy a invitar a que traigas a tu mente a un ser querido que esté pasando por un momento difícil. Tómate unos instantes para visualizar a esta persona al frente tuyo. Mira a ver qué cosas puedes recordar de esta persona que visualizas al frente tuyo. Quizás ciertos rasgos de su cara, su tono de voz, su olor, el tacto de su piel. Ahora recuerda la dificultad que está pasando esta persona. ¿De qué manera está sufriendo este ser querido? ¿Qué necesita en medio de estas dificultades? Y con la intención de aliviar el sufrimiento de esta persona, te invito a que practiques Tonglen. Imagina que inhalas el sufrimiento de esta persona y exhalas alivio, calma, fuerza, amor, lo que creas que necesita más la persona. Hay varias maneras de hacerlo. Puedes imaginar que inhalas el sufrimiento como forma de una nube gris o negra, o en forma de aire frío que inhalas. Puedes visualizar cómo tu corazón transforma este sufrimiento como si fuera una alquimia. Cuando inhales el sufrimiento, transformas y luego en la exhalación mandas alivio en forma de luz cálida, aire cálido o como una nube clara. Conecta con el sufrimiento de tu ser querido y cada vez que inhales, inhala su sufrimiento, transfórmalo y exhala enviándole alivio, amor, paz. Prueba esto durante unos minutos. Sigue con este ciclo de inspirar el sufrimiento de tu ser querido como si fuera una nube oscura y de exhalar el alivio desde tu corazón como una nube clara. Visualiza tu exhalación llena de rayos de luz emergiendo desde tu corazón, enviándolos a tu ser querido, aportándole dicha, fortaleza y felicidad.
Ahora, dejando ir poco a poco las visualizaciones e imágenes de Tonglen, simplemente descansa en las sensaciones de tu cuerpo y tu respiración. Vuelve a conectar con la sensación pacífica de inhalar y exhalar. Nota nuevamente cómo al inhalar tu pecho se expande, se crea espacio, y cómo al exhalar tu cuerpo deja ir el aire, tu cuerpo se relaja al exhalar. Vuelve una y otra vez a esta práctica tan sencilla y tan poderosa de inhalar y exhalar y notar cómo el aire pasa a través de ti. Con cada inhalación, un nuevo momento de expansión, de espacio. Con cada exhalación, un nuevo momento de dejar ir. Vuelve a sentir también la espaciosidad y apertura de tu mente. Ahora trae la atención a tu cuerpo. Nota las caderas apoyadas en la silla, en el suelo o en un cojín, donde estés sentado. Nota cómo las plantas de los pies están bien apoyadas. Nota la tierra que te sostiene y la fuerza de gravedad que te ancla. Nota la estabilidad de esta postura. Poco a poco puedes empezar a mover tu cuerpo, los dedos de las manos, el cuello. Estirarte, y cuando estés preparado, preparada, concluye esta práctica.